Ezequiel. Capítulos 3 y 4. Análisis de los capítulos 3 y 4. El nombre de Ezequiel significa, Dios es mi fortaleza. Ezequiel, es sacerdote. Y Dios sale a su encuentro, cuando tenía 30 años. La edad legal, para comenzar su servicio en el templo. Ezequiel será a su vez, sacerdote y profeta. Estas dos funciones son complementarias, el ministerio del sacerdote no se agota en el templo. El sacerdote enseña, juzga y precisa la aplicación de las leyes. El profeta es capaz de discernir a través de sueños, visiones, y signos diversos, la palabra más actual de Dios. Los profetas que Dios ha llamado, suelen tener su propia personalidad. Ezequiel, muy preocupado acerca de lo puro e impuro. Él hablaba a ancianos, de los que la mayoría, debían ser conocidos suyos, preocupándose de darles una formación adecuada. Los primeros que regresaron del exilio, habían tomado su enseñanza como regla de vida. Capítulo 3. Versículo 1. Él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come este rollo, y ve a hablar a los israelitas. Versículo 2. Yo abrí mi boca, y él me hizo comer ese rollo. Versículo 3. Después me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas, con este libro que yo te doy. Yo lo comí, y era en mi boca dulce como la miel. Versículo 4. Él me dijo: Hijo de hombre, dirígete a los israelitas, y comunícales mis palabras. Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas con este rollo, así llamados los libros antiguos, que yo te doy. El profeta, no es un loro que repite palabras venidas del cielo, ha recibido una visión de los acontecimientos, la comprensión del sentido de la historia. En él habita un furor que es el mismo de Yahvé, contra el pecado. Ezequiel debía permitir, que las palabras de Dios penetraran en su corazón, antes de predicarlas a los demás. El mensaje de Dios debe penetrar en su corazón, y mostrarse en sus acciones, antes de que pueda ayudar eficazmente a que otros lo comprendan, y lo apliquen. La visión del libro, describe el llamado de Yahvé, dando a Ezequiel su misión. Ezequiel comió el mensaje de Dios, y encontró que este alimento espiritual, no solo era bueno para él, sino que era dulce como la miel. Si digiere la palabra de Dios, descubrirá que no solo fortalece su fe, sino que su sabiduría le endulza la vida. Ezequiel, ha tomado el partido de Dios, y acepta plenamente sus proyectos. Las predicciones de Ezequiel serán amenazantes. Por varios años, hablará de desdichas y lamentaciones. Ezequiel tomó partido por Dios, de ahí que sus predicciones le parezcan dulces. Capítulo 3 versículo 5. Porque no se te envía a un pueblo, que habla una lengua oscura y difícil, sino al pueblo de Israel. Versículo 6. Si yo te enviara a pueblos numerosos, que hablan una lengua oscura y difícil, cuyas palabras no entiendes, ellos te escucharían. Versículo 7. Pero el pueblo de Israel no querrá escucharte, porque no quieren escucharme a mí, ya que todos los israelitas tienen la frente dura, y el corazón endurecido. Versículo 8. Por eso, yo haré tu rostro duro como el de ellos, y tu frente dura como la de ellos. Versículo 9. Haré tu frente como el diamante, que es más duro que la roca. No les tengas miedo, ni te acobardes delante de ellos, porque son un pueblo rebelde. Ezequiel es enviado a un pueblo, que le ha dado la espalda a Dios. Es un pueblo rebelde, del cual Dios quiere que vuelva a él. Este pueblo, tiene la cabeza dura y el corazón obstinado, es por eso que Ezequiel, deberá hacerse más firme y tenaz que ellos, para romper la coraza de su duro corazón. Su determinación de profetizar, tenía que ser más fuerte, que la renuencia de Israel, a escuchar. De hecho, Ezequiel no cesará de discutir, pelear, y argumentar, y deberá hacerlo a tiempo y destiempo, sin desalentarse nunca. Esa es la misión de un profeta. Enseñar en todo momento. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Isaías, Jeremías, y Ezequiel, y después los discípulos de Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 34, conocen el mismo conflicto. La palabra de Dios no es paz, sino espada para quienes la quieren servir. No se dejan impresionar, por los clamores de los cobardes, y de los cómodos que suplican, los dejen vivir a su gusto. Capítulo 3, versículo 10. Él me dijo: Hijo de hombre, recibe en tu corazón y escucha atentamente, todas las palabras que yo te diré. Versículo 11. Después, dirígete a tus compatriotas que están en el exilio, y háblales.
Sea que te escuchen, o que se nieguen a hacerlo, les dirás. Así habla el Señor. Versículo 12. Entonces, un espíritu me arrebató, y oí detrás de mí, el estruendo de un gran tumulto, cuando la gloria del Señor se levantó de su sitio. Versículo 13. Oí el ruido que hacían las alas de los seres vivientes, al juntarse una con la otra. El ruido de las ruedas al lado de ellos, y el estruendo de un gran tumulto. Versículo 14. El espíritu me arrebató, y me llevó. Y yo fui, amargado y lleno de furor, mientras la mano del Señor pesaba fuertemente sobre mí. Versículo 15. Así llegué a Tel Aviv, junto a los deportados, que habitaban a orillas del río Quebar. Y allí permanecí 7 días, como aturdido en medio de ellos. El llamado de Ezequiel, era hablarles a los exiliados, a fin de prepararlos para la destrucción de Jerusalén, y el templo. Me levantó el espíritu. Una expresión favorita de Ezequiel, la cual indica la activa participación del espíritu, en el proceso de la revelación divina. Fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. El profeta se había identificado totalmente con el Señor, y experimentaba la ira, que en el justo suscita el pecado. Ezequiel, estaba amargado y enojado. No con Dios, sino por los pecados y actitudes del pueblo. Su visión extraordinaria había terminado, y ahora tenía que comenzar la tediosa tarea de profetizar en medio de su pueblo, al que parecía importarle muy poco los mensajes de Dios. Antes del cautiverio, el pueblo había oído a Jeremías, pero no había prestado atención. Ahora Ezequiel tenía que dar un mensaje similar, y esperaba que lo volvieran a rechazar. Pero la visión de los seres vivientes, y de las ruedas retumbantes, estaban de su lado. No tenía nada que temer, porque Dios estaba con él. A pesar de conocer el probable resultado, Ezequiel obedeció a Dios. Para Ezequiel, la obediencia era primero. Dejó a un lado los sentimientos, y no permitió que estos obstaculizaran la obediencia a Dios. Tel Aviv, sin relación con el moderno Tel Aviv. Un sitio cercano a Nippur, sobre el río Quebar, donde se habían asentado los judíos cautivos de Jerusalén. 7 días, atónito entre ellos. Ezequiel estaba conmovido, como resultado de su encuentro con Dios. Necesitaba tiempo para acostumbrarse a la nueva situación. 7 días. El período durante el cual se mantenía la impureza, tras haber tocado un cadáver. Período de consagración de un sacerdote, y tiempo en que se guardaba luto por los muertos. Ezequiel, estaba guardando luto, por aquellos que estaban espiritualmente muertos. Ezequiel es un sacerdote, comisionado para realizar las funciones de profeta. Capítulo 3, versículo 16. Al cabo de 7 días, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú les advertirás de parte mía. Versículo 18. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no se lo adviertes, si no hablas para advertir al malvado, que abandone su mala conducta, y de esa manera salve su vida, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Versículo 19. Si tú, en cambio, adviertes al malvado, y él no se convierte de su maldad, y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Versículo 20. Y cuando el justo, se aparte de su justicia para hacer el mal, yo lo haré tropezar, y él morirá, porque tú no se lo has advertido. Morirá por su propio pecado, y no le serán tenidas en cuenta sus obras de justicia, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Versículo 21. Si tú, en cambio, adviertes al justo para que no peque, y el justo no peca, él vivirá porque ha sido advertido, y tú habrás salvado tu vida. En el antiguo Israel, se estacionaban centinelas sobre los muros para advertir a la gente del peligro, y de mensajeros que se aproximaban. A los profetas, también se les llamaba centinelas. Ezequiel, va a advertirles que cada persona, es responsable de su propia conducta. Un centinela permanecía en el muro de la ciudad, y advertía al pueblo de un peligro inminente. El papel de Ezequiel era ser un centinela espiritual, que advertiría al pueblo del castigo que vendría. Yo te he puesto, como centinela del pueblo de Israel. El profeta ha recibido de Dios, una lucidez que los demás no tienen frente al pecado, en la vida de los individuos, y de la sociedad. Y solo divisa los peligros que se acercan, según lo ha dispuesto Dios.
El profeta, no solo lucha contra los incrédulos, sino también contra Dios juez, llamando a su misericordia, Éxodo capítulo 32, versículo 11. Jeremías capítulo 14, versículo 11. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no se lo adviertes, a ti te pediré cuenta de su sangre. Responsabilidad del que ha recibido de Dios la lucidez. La recibió para salvar a otros, y no puede callarse. Ezequiel, afirma que estos padecimientos comunes a todos, traerán vida o muerte a cada quien, según lo merece. Capítulo 3, versículo 22. La mano del Señor, descendió sobre mí, y él me dijo: levántate, sal al valle, y allí te hablaré. Versículo 23. Yo me levanté y salí al valle. La gloria del Señor estaba allí, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Versículo 24. Entonces, un espíritu entró en mí, y me hizo permanecer de pie. Él me habló y me dijo: ve a encerrarte dentro de tu casa. Versículo 25. En cuanto a ti, hijo de hombre, pondrán sogas sobre ti, y te atarán con ellas, para que no puedas presentarte en medio de ellos. Versículo 26. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, y quedarás mudo. Así dejarás de reprenderlos, porque son un pueblo rebelde. Versículo 27. Pero cuando yo te hable, abriré tu boca y les dirás: así habla el Señor. El que quiera escuchar, que escuche, y el que no quiera escuchar, que no escuche. Porque son un pueblo rebelde. Enciérrate dentro de tu casa. El limitado contacto entre el profeta y la gente, se debía a que ésta rehusaba escuchar la palabra de Dios. A Ezequiel se le permitía hablar únicamente, cuando Dios tenía un mensaje para el pueblo. El pueblo sabía que cualquier cosa que él dijera, era mensaje de Dios. No tenían que preguntarse, si Ezequiel hablaba por la autoridad de Dios, o por iniciativa propia. Ezequiel recalca por todos lados, que Yahvé ha decidido la ruina de Jerusalén. Porque los israelitas no se han arrepentido, ni han vuelto a ser fieles. Y estarás mudo. Si el pueblo no quiere escuchar, Ezequiel no le hablará. Capítulo 4, versículo 1. Hijo de hombre, toma un ladrillo, colócalo delante de ti, y graba sobre él la ciudad de Jerusalén. Versículo 2. Luego la sitiarás. Levantarás contra ella torres de asedio, harás terraplenes, instalarás campamentos, y emplazarás a su alrededor, máquinas de guerra. Versículo 3. Toma enseguida una sartén de hierro, y colócala como muro de hierro, entre ti y la ciudad. Mírala fijamente. Ella quedará sitiada, y tú serás el que la asedia. Esto es una señal para los israelitas. Versículo 4. Acuéstate sobre el lado izquierdo, y yo pondré sobre ti las culpas de los israelitas. Tú cargarás con sus culpas, durante todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado. Versículo 5. Yo te he fijado un número de días, equivalente a los años de su iniquidad. Por eso, durante 390 días, cargarás con las culpas del pueblo de Israel. Versículo 6. Al cabo de estos días, te acostarás por segunda vez, sobre el lado derecho, y cargarás con las culpas del pueblo de Judá, durante 40 días. Yo te he fijado un día por cada año. Versículo 7. Después, dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo, hacia el asedio de Jerusalén, y profetizarás contra ella. Versículo 8. Yo te ato con sogas, para que no puedas darte vuelta de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Versículo 9. Toma también trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Échalos en un recipiente, y prepárate con eso la comida. Tú comerás de ese pan, durante todo el tiempo que estés acostado de un lado, o sea, durante 390 días. Sobre una tablilla, de adobe húmedo, material que se utilizaba en la Mesopotamia para plasmar los símbolos de la escritura cuneiforme, Ezequiel debía diseñar la ciudad de Jerusalén. Alrededor de esta tablilla, colocaría símbolos del sitio, y pondría una plancha de hierro entre él y la ciudad, para simbolizar que el sitio no podía ser quebrado. Ezequiel dramatizó el sitio y la caída de Jerusalén, que habrían de venir, antes de que realmente sucedieran. Dios dio a Ezequiel instrucciones específicas acerca de lo que tenía que decir, y la forma en la que lo debía decir. Cada detalle tenía un significado especial.
Las acciones poco usuales de Ezequiel, describían simbólicamente el destino de Jerusalén. Se recostó sobre su costado izquierdo, por 390 días, debido a la maldad de la casa de Israel. Para demostrar que Israel sería castigado, sobre 390 años. Luego, se acostó sobre su costado derecho, por 40 días, debido a la maldad de la casa de Judá. Para mostrar que Judá sería castigado por 40 años. Simbólicamente, Ezequiel estaba cargando sobre sí, el castigo que ellos sufrían. A Ezequiel no se le permitió moverse, simbolizando el hecho de que el pueblo de Jerusalén, sería encerrado dentro de las murallas de la ciudad. Sabemos que Ezequiel, no tuvo que permanecer sobre su costado todo el día. Debido a que estos versículos nos hablan de otras tareas, que Dios le pidió que realizara durante este tiempo. La pequeña cantidad de comida, que se le permitía ingerir, representaba la ración normal provista, a aquellos que vivían en una ciudad sitiada, por ejércitos enemigos. Con certeza, mucha gente fue a observar estos espectáculos, y en el proceso, escuchó los discursos ocasionales de Ezequiel. Capítulo 4, versículo 10. Cada día, pesarás una ración de 20 siclos, y la comerás a una hora determinada. Versículo 11. También beberás el agua medida, la sexta parte de un hin, y la beberás a una hora determinada. Versículo 12. Prepararás este alimento, en forma de galleta de cebada, y lo cocerás sobre excrementos humanos, a la vista del pueblo. Versículo 13. Y tú dirás: así habla el Señor, el Dios de Israel. Así de impuro será el pan que comerán los israelitas, entre las naciones, a donde yo los arrojaré. Versículo 14. Entonces exclamé: Señor, yo nunca he incurrido en impureza. Desde mi infancia hasta el presente, jamás he comido un animal encontrado muerto, o despedazado, ni ha entrado carne impura en mi boca. Versículo 15. Él me respondió: está bien, te permito que en lugar de excrementos humanos, uses bosta de vaca para hacer tu pan. Versículo 16. Luego añadió: hijo de hombre, yo acabaré con las reservas de pan que hay en Jerusalén. Comerán angustiosamente el pan racionado, y beberán ansiosamente el agua medida. Versículo 17. De esta manera, al faltar el pan y el agua, todos desfallecerán, y se pudrirán a causa de sus culpas. 20 siclos al día. Alrededor de 250 gramos. La sexta parte de un hin. Aproximadamente 3.72 litros. Un tercer elemento del sitio, se simboliza con la preparación de una comida. Trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, y avena, representan una estricta dieta vegetariana. La comida cocinada sobre excremento humano, era un símbolo de la impureza espiritual de Judá. Ezequiel pidió a Dios, que no lo obligara a usar excremento humano como combustible, porque eso violaba las leyes de la pureza. Excremento humano, era algo repulsivo e impuro, para un sacerdote como Ezequiel. Por lo cual Dios autorizó su reemplazo. Si no quedaba nada en la ciudad que pudiera ser quemado, sería imposible continuar con las leyes de Dios, respecto a los sacrificios. Análisis. Ezequiel capítulo 3 y 4, en relación a los tiempos actuales. Así como con los profetas en el Antiguo Testamento, en este caso el profeta Ezequiel, el Padre Bueno lo envía a Israel, a llevar su mensaje de conversión para el pueblo elegido. Así ahora, en los tiempos actuales, el Padre Eterno, ha estado preparando a sus profetas de estos últimos tiempos por años. Llevándolos al Getsemaní, al desierto, ayuno, oración, Eucaristía, sacrificio, a una total entrega al plan divino. De manera que ellos, los profetas, reciban toda la enseñanza, y queden impregnados de la fuerza del Espíritu Santo, para que prediquen y lleven a cabo la misión que se les ha encomendado. Así como nuestro Señor Jesucristo, preparó a sus apóstoles por 3 años, así ha preparado a los profetas de los últimos tiempos, ya que el cielo no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven, porque Él es un Padre amoroso y misericordioso. Pero también es un justo juez, Salmo 50, versículo 4, y ha elegido de entre sus hijos, a quienes den a conocer sus mensajes, y guía de salvación. Pero no hay gran diferencia entre los tiempos del profeta Ezequiel, y los actuales. Ya que este pueblo también es de corazón duro. Hechos capítulo 7, versículo 51.
No escucha la palabra de Dios, por medio de sus profetas, los hijos de Dios le han dado la espalda. Jeremías capítulo 32, versículo 33. Se han vuelto materialistas, y se sienten como dioses, poniendo su corazón en el mundo. Mateo capítulo 6, versículo 21. Nuestro Señor Jesucristo, en un mensaje, dado a uno de sus profetas de estos últimos tiempos, ha expresado lo siguiente. Los que prefieren retener sus posesiones, que se enteren que están decidiendo su vida terrena, por la eternidad. Que lo sepan pequeña. ¿Por qué no creen, que es más fácil, que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos? La riqueza en la tierra, es enemiga de la entrada a los cielos. La puerta es muy angosta, y no caben con todas sus posesiones. ¿No lo entienden? También ha dicho esto. Generación malvada, que ha olvidado a su Dios. No piensan más que en el placer. El comer, el beber, el saciarse de toda concupiscencia. Ahora que estamos en el fin de una era larga, no saben más que despedirse de la vida con aún más pecado. ¿Cómo pretenden ser salvos, si no son capaces ni de hacer el esfuerzo de estirar su mano, para que yo, Jesucristo, la tome y los saque de ese abismo, a donde con rapidez se precipitan? El Padre los llama a través de sus profetas, les da una guía de salvación, pero no es escuchado este mensaje, el hombre ha creado sus propios dioses. La palabra de Dios, está siendo difundida fuerte y grandemente, en estos tiempos por los profetas. Pero no hay grandes frutos. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Ya que los hijos de Dios, están ciegos, sordos, y mudos. El Padre Eterno, antes como ahora, está atento a sus hijos. Los ama tanto, que envía a sus elegidos, para alertar y advertir a su pueblo, de abandonar la vida de pecado, y regresen a él como el Hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. El profeta, debe pregonar a tiempo y destiempo el mensaje de Dios. Jesús a Sor Faustina. Si te quedas en silencio ahora, serás responsable de la pérdida de un gran número de almas, en aquel día terrible. No tengas miedo y sé fiel hasta el fin. Ahora bien, llegará el tiempo en que los profetas guardarán silencio, por ser este pueblo de corazón duro y rebelde. Porque el tiempo se termina, y estos llamados son los últimos. El Padre Bueno, está derramando sus gracias y bendiciones, en toda la humanidad, y ha otorgado un año de gracia, por medio del Santo Padre Francisco, Vicario de Cristo. Concediéndonos el jubileo de la misericordia. Pero muy pronto este tiempo terminará, se cerrará la puerta de la misericordia, y dará inicio a la justicia divina. Promesas dictadas por Jesús a Faustina Kowalska. A. En relación a los últimos tiempos. 1. Prepararás al mundo para mi última venida. Diario 429. 2. Habla al mundo de mi misericordia, es señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo para que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Diario 848. 3. Habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día de mi justicia. Diario 965. 4. Estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia, pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Diario 1160. 5. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Diario 1588. 6. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Diario 1146. 7. Tú debes hablar al mundo de su gran misericordia, y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá, no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya, el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante este día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Diario 635. Requisitos para ganar la indulgencia. 1. Peregrinar a una iglesia jubilar, y cruzar la puerta de la misericordia. 2. Tener un verdadero arrepentimiento, y desapego total del pecado.
3. Acercarse a la confesión y comunión sacramental. 4. Recitar el credo, y orar por el Papa y sus intenciones. Padre nuestro, Ave María, y Gloria. 5. Realizar al menos una obra de misericordia corporal, o espiritual. Jesús a Sor Faustina. Hago uso de los castigos, cuando me obligan a ello. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Párrafo 1588. Los tiempos actuales, en relación a las Escrituras. El profeta en el Antiguo Testamento, así como ahora, es un hijo de Dios elegido desde antes de nacer, para dar a conocer el mensaje de Dios. Abandonándose a la divina voluntad, para llevar a cabo la misión que se le ha encomendado. Se donan como ofrendas vivas a Dios en el sacrificio, unidos a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de las almas. Los pecados del mundo son aplastantes. Aborto, familias destruidas, las modas actuales, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, se exhibe sin el menor pudor. Homosexualismo, contaminación de toda la naturaleza con la energía nuclear, secuestros, materialismo, soberbia, envidia, egoísmo, ateísmo. En fin, el hombre ha contaminado gravemente con el pecado, el mundo que el Padre Eterno hizo bueno para que el ser humano viviera bien, y cuidara de él. Pero el ser humano ha traicionado la confianza del Padre. El peor flagelo de la humanidad es el ateísmo. Las seducciones de Satanás, por medio del ateísmo, se van haciendo cada vez más peligrosas y sutiles, afectando a todos, laicos y consagrados, simples y doctos. El desquiciamiento, y la apostasía, no pueden escapar de la mirada de Dios, quien los contempla día tras día. Al igual que ayer, el Padre Bueno, hoy también está sufriendo infinitamente. Por esta razón, el mundo será purificado. Habrá colapso económico, hambruna, pestes, terremotos, tsunamis, la Tercera Guerra Mundial. El hombre no escucha los mensajes del cielo, aduciendo que son falsos. Los hombres, fácilmente se persuaden de que es falso, o al menos dudoso, aquello que no desearían que fuese verdadero. Pío XII. Por encontrarse en la comodidad, en lo que el mundo ofrece, el maligno ha obnubilado al hombre, que ha olvidado lo que el Señor manifestó en Juan capítulo 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora su pecado no tiene disculpa. Para advertir al pueblo de sus múltiples pecados, y que ese camino no los conduce al cielo, sino a la perdición, los elegidos de Dios están cargando con las culpas del mundo, para hacerse uno con Jesucristo en la cruz, y salvar el mayor número de almas. La salvación de muchos, depende de la oración de pocos. Pío XII. Muchos de estos profetas, están siendo perseguidos y difamados. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. La Santísima Virgen María, nos llama a su protección maternal. El único refugio seguro en estas tinieblas. Mensajes de la Virgen María al Padre Gobi. 2 de febrero de 1989. En estos tenebrosos tiempos de la gran tribulación, si no os dejáis llevar entre mis brazos, con abandono filial y con gran docilidad, difícilmente lograréis huir de las solapadas insidias que os tiende mi adversario. Sus seducciones se han vuelto tan peligrosas y sutiles, que casi no se logra escapar de ellas. Corréis el gran peligro de caer en las seducciones que os tiende mi adversario, para alejaros de Jesús y de mí. Todos pueden caer en su engaño. Caen en él sacerdotes y también obispos. Caen fieles y también consagrados. Caen los simples y también los doctos. Caen los discípulos y también los maestros. Nunca caen en él aquellos que, como pequeños niños, se consagran a mi corazón inmaculado, y se dejan llevar entre mis brazos maternales. Ahora se manifestará, cada vez con más claridad ante la Iglesia y el mundo, que el pequeño rebaño que, en estos años de la gran apostasía, permanecerá fiel a Jesús y a su Evangelio, estará todo él custodiado, en el recinto materno de mi corazón inmaculado. 20 de noviembre de 1976. Por eso os digo,
Estos son los tiempos de la purificación, son los tiempos en que la justicia de Dios castigará a este mundo, rebelde y pervertido, para su salvación. La purificación ha empezado ya en mi iglesia, invadida por el error, oscurecida por Satanás, cubierta por el pecado, traicionada y violada por algunos de sus mismos pastores. Satanás os zarandea, como se hace con el trigo. Cuánta paja será desparramada pronto, por el viento de la persecución. De ahora en adelante, mi presencia entre vosotros se hará más continua, y más clara. 25 de noviembre de 1975. No se turbe, hijos, vuestro corazón. Daos a mí en todo momento. Ha llegado para mi iglesia, la hora de la desolación, y el abandono. Será abandonada sobre todo, por muchos de sus ministros, y también por muchos de sus hijos. Será menospreciada, traicionada, entregada en manos de quien es su enemigo, y la quiere destruir. Serán algunos de sus mismos ministros, los que la entreguen en manos de sus verdugos. Pero durará poco, hijos míos predilectos, esta durísima prueba. Por una especial intervención mía, esas horas serán abreviadas. 3 de abril de 1976. ¿Veis, hijos míos, todo lo que está acaeciendo también en la iglesia? Los errores se propagan cada vez más, y hacen presa incluso entre los buenos. La infidelidad cunde rápidamente entre los ministros de Dios, y las almas a él consagradas. El vínculo de la caridad y de la unidad, se han resquebrajado en la misma jerarquía. Sobre todo, al vicario de mi Hijo Jesús, le dejan cada vez más solo. Se le calumnia, hasta en las formas más vulgares y blasfemas. Se le critica, se le contesta, y de día en día, mis hijos lo dejan cada vez más solo. Vosotros debéis compartir su suerte. Esta es para él, y para vosotros, la hora de Getsemaní. Esta purificación será como nunca antes vista. Mateo capítulo 24, versículos del 21 al 22. La purificación, es el último acto de misericordia del Padre Eterno. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Lucas capítulo 21, versículo 31. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos capítulo 1, versículo 15. Este es el último llamado. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿encontrará fe en la tierra?